Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de la Escuela Sabática. Ya nos encontramos con la lección número 10, que tiene el título La Devolución. Y les quiero presentar a quien nos va a estar acompañando para cerrar este trimestre que ha sido apasionante. Y en las últimas 3 lecciones había estado con nosotros el doctor Ricardo Costa Calle y ahora lo tenemos al pastor Álvaro Gamarra. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Gracias, Leo. Un gusto. Es lindo siempre compartir esta mesa y compartir acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Totalmente. Y sí, dije que le iba a mencionar, lo decía en backstage. Álvaro, sí, te toca ser el capellán, el pastor de la Facultad de Economía, ¿no? Así es, así bueno. Estamos con esa área. Siempre es bueno explorar toda esa área dentro de la Biblia también, porque los chicos lo preguntan. Tal cual. Me pasó algunas veces que me decían, Cape, necesito cosas de la administración en la Biblia, y vos decías, bueno, tengo que salir a estudiar. Tal cual. Y ahora le podemos decir, muchachos, tienen todo un trimestre. Exactamente. Ya hemos estudiado 10 lecciones con esta y sin dudas creo que estas últimas lecciones van a ser una bendición, Álvaro. Así es. ¿Te parece? Te quiero pedir que puedas orar, que Dios nos acompañe y vamos de lleno a la temática. Bien, oremos. Buen Dios que estás en el cielo. Padre, gracias por este momento, por la posibilidad tan linda que tenemos de poder abrir la Biblia, Señor. Te pedimos tu compañía en este momento y que podamos aprender de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Acompáñenme, vamos a leer Apocalipsis 14:13, texto central de nuestra semana, que dice lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y Álvaro, te quería preguntar porque abrimos este trimestre, estuvo Lucas, el pastor Lucas con nosotros, y él mencionaba, ¿no? Dios es el dueño de todo. Así es. Eso es una realidad en la Biblia. Sí. Y en Lucas 12 se habla de un rico insensato, ¿no? Entonces te quería preguntar, más allá de la edad que tengamos, seamos jóvenes, seamos grandes, más allá de la cantidad de recursos que tengamos, sea poco, sea mucho, ¿qué significa ser insensatos? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar serlo? Bien. Fíjate que el contexto, general, hablando, ¿no?, de Lucas 12, la lección apunta, en este caso, hacia la gente de mayor edad. Porque habla de las preocupaciones que la gente de la mayor edad va a tener. Por ejemplo, una de las preocupaciones que tiene es las enfermedades que puedo llegar a tener y si tengo los recursos para costearlas. Sí, tal cual. ¿Cómo voy a mantener a mis hijos o a mi familia si yo muero? ¿No? ¿O voy a tener el dinero necesario para el día que me jubile, para yo mantenerme? Tal ¿Quién cual. me va a mantener? Y es impresionante que uno habla con gente mayor. Acá en este lugar, en la UAP, en la ciudad, en Libertador, encontramos gente muy joven y muy grande. Exactamente. Y a la gente más grande se la escucha pensar en estas cosas. Exacto. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ya necesite que alguien me cuide? ¿Cómo voy a tener los medios? Así que es una preocupación que muchos tienen, ¿eh? Exacto, sí. Y acá habla un poquito, y esto habla, ¿no?, la parábola que deja Jesús en Lucas 12, ¿no?, de hablar de los insensatos. Habla acerca de un hombre que se hizo rico a través de una heredad, a través de una cosecha que tuvo. Entonces, él vio sus galpones, vio que eran chicos para toda la riqueza que iba a acumular, los mandó a destruir, hizo unos más grandes, metió allí toda la riqueza que tenía y él decía, ¿no?, ahora sí, vamos a comer, vamos a beber y vamos a alegrarnos, ¿no? Claro. Y habla en este sentido, de que muchas veces uno puede tener unas preocupaciones solamente de uno, de lo que yo voy a hacer, de lo que a mí me va a pasar, de cómo yo voy a estar, y acumular esa cantidad de riqueza solamente para beneficio propio, ¿no? Eso, dice, es ser insensato. Wow, la acumulación para mí mismo. Para mí mismo, solo para mí, para beneficio propio. Eso es lo que la Biblia marca como insensato. El no pensar en los demás, el no compartir con los demás, el solamente beneficiarme a mí. Entonces, desde ese lado, la Biblia dice, no seas insensato, no acumules solamente para vos. Qué interesante porque también la semana pasada hablábamos acerca de la avaricia, ¿no? Claro, esta es una forma de avaricia, definitivamente. Exacto. Pero a su vez está catalogada como insensatez. Exactamente. A ver, y nadie quiere ser insensato, Álvaro. A nadie le gustaría que te digan, che, sos insensato, porque suena hasta medio tonto, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, fíjate qué interesante. Dios te dice, sé más inteligente, no acumules solo para vos, ¿no? Qué impresionante, me encantó. Y fíjate que termina, ¿no?, esa parábola que Jesús cuenta, termina el versículo 21, dice, así el que hace tesoro para sí y no es rico para Dios. Wow, ¿No? la contraposición. Exactamente. Sí. Y como cristianos, Álvaro, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque mencionábamos a los jóvenes, a los más grandes. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre las finanzas de las próximas generaciones? Bien. ¿Será que nosotros nos toca velar por los que vienen después?
Y sí, porque fíjate, nosotros hablamos de mayordomía, ¿no? Mm. Cuando hablamos de mayordomía, una a veces piensa en la buena administración de los recursos mientras uno pueda estar en vida. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo veo bien el dinero que tengo, lo administro bien, lo uso para cosas buenas, y después cuando me muera, después el que ve cómo va a seguir la cosa, ¿no? Pero está bueno porque la Biblia dice que el mayordomo tiene que aprender a administrar bien sus recursos y a darlos mientras él esté en vida, pero también para que cuando él muera, ¿sí?, esos recursos también puedan servir para las siguientes generaciones. Wow. Eso también es ser un buen mayordomo, ¿no? Entonces, la lección apuntaba mucho a decir, sean conscientes ahora. Por ejemplo, si vos estás en una edad donde ya sabés que dentro de poco ya se te va la vida y tenés muchos recursos, algunos dicen, bueno, me los voy a gastar todo, ¿sí? Voy a hacer lo que yo quiera con todo, total yo ya muero y ya está, ¿no? Pero la Biblia te dice, no, sé inteligente. Recordá que el dinero que tenés, que los recursos que tenés, que los dones que tenés, son dados por Dios. Y si bien los pudiste administrar bien en vida, pero fíjate que también puedan servir para las siguientes generaciones. Claro. Entonces animaba la lección, ¿no? Ayuda a personas para que salgan de misioneros, dejar ese recurso, dejarlo también para la iglesia. Para que puedan estudiar. Exactamente, muy bien, para el crecimiento de la iglesia, para pintar, para hacer nuevos templos, decía. Fíjense, ¿no? Claro. Traten de ver la posibilidad de que sus recursos también, cuando ustedes ya mueran, puedan seguir dando frutos a lo largo de la vida. Me encanta, Álvaro, porque también al principio de este trimestre hacíamos una diferencia, estuvo el pastor Mazzoli con nosotros, el diezmo y las ofrendas, ¿no es cierto? Y esta lección se enmarca en la devolución, y uno podría decir, bueno, pero ya es el 10, ya devolví. Y lo que veníamos hablando, hay muchos que piensan, bueno, con el 90% que es mío, no es tuyo, todo es de Dios. Exactamente. Pero el 90% que nos queda para administrar, hago lo que quiero. Y en este caso está la invitación de con ese 90% también ayudar y servir. Y de alguna manera, como vos mencionabas, hacer crecer a los demás, a las próximas generaciones también. Tal cual. Por eso decíamos que todo lo que tenés, que sea una bendición para los demás. Bien. ¿Sí? Ya sea en vida o ya sea el día que no te toque estar aquí. Y que quede eso, ¿no? De nosotros. Exactamente. Y no el sentido de fuimos insensatos. Exacto. Qué bueno. Y te quería hacer una última pregunta, Álvaro, porque tenemos siempre el desafío de en 3 preguntas repasar la semana. ¿Qué diferencia hay entre hacer tesoros en el cielo, que es lo que nos invita a la Biblia, y la delgada línea de intentar comprar la salvación? Muy bien. Porque a veces parecería que hay una delgada línea entre esas dos cosas. Exacto, sí. Tesoros en el cielo, ¿no? Pensaba, es todo lo que nosotros podemos hacer acá en la tierra, ¿sí?, que van a tener sus frutos en el cielo, o para la eternidad, o frutos que quizás no los veamos acá, tangibles hoy, ¿no? Y hablaba esto en el lado de los recursos, lo que yo tengo, cómo yo lo pongo a disposición de Dios, ¿no? Uno todo lo que hace o lo que debería ser para la vida eterna, para la vida eterna de las personas. ¿Por qué pongo mis recursos para pintar la iglesia, por ejemplo? Claro. ¿Por qué hago ese esfuerzo de decir, Señor, de todo lo que tengo, no solo el 10%, sino pongo un poco más? ¿Pero por qué hago para pintar la iglesia? Para que otros vengan después, la vean linda, se sienten en ese lugar, y después ahí encuentran la salvación. Empezás a hacer para el cielo, ¿no? Entonces, todo lo que uno va a hacer como buen administrador acá en la tierra va a tener una repercusión en el cielo, que la va a poder ver también hacia el futuro, ¿no? Ahora, comprar la salvación es algo como que uno dice, bueno, lo hago para yo algún día estar en el cielo. O sea, lo hago simplemente para recibir un beneficio propio. Lo hago de manera egoísta. ¿Y no es muy humano eso? Y es muy humano y nos cuesta. Por eso está lo que vos decías, ¿no? La delgada línea del por qué, ¿no? Todo depende del por qué lo hago. Porque 2 personas pueden ayudar a una persona en necesidad de calle, ¿no? Pero uno lo va a hacer con un corazón teniendo en mente el cielo, la riqueza en el cielo, lo que esa persona va a poder alcanzar la salvación. Y otro va a decir, bueno, yo lo ayudo porque capaz que con esto Dios me va a mirar mejor y capaz que me voy a ir después al cielo. Es decir, ¿por qué lo hago, no? ¿Con qué corazón lo voy a hacer yo? Y creo que en la historia de la humanidad también el ser humano intentó hacer cosas buenas para tapar su propia culpa, ¿no? A veces no queremos dejar de pecar, entonces tratamos de equilibrar la balanza, ¿no? Entre comillas, como si fuera por lo que hacemos. Bueno, voy a hacer algo bueno porque sé que mi vida privada por ahí está desordenada, ¿no? Y como bien mencionábamos, es una insensatez, ¿no? Exactamente. Entonces, recordemos, ¿no? Esta lección nos apuntaba a esto.
que cuando estemos en los finales de nuestra vida, Ujú. porque hablaba de eso, pero en realidad es para todos, Para ¿no? todos. Recordemos ser personas sensatas, Ujú. ¿no? Que todo lo que uno tiene es de uno, porque es esfuerzo de Ujú. uno, pero que es también por beneficio y por lo que Dios me dio a mí. Bien. Y Señor, lo pongo a tu disposición. Sea el 10, sea el 90%. Exactamente. Gracias, Álvaro. Hemos disfrutado una Vamos, Leo. tremenda lección y nos vamos a encontrar la semana que viene Así es. con la lección número 11 que tiene por título Cómo administrarse en tiempos difíciles. Bien. Así que te esperamos también, Álvaro. Perfecto. Y a vos que nos acompañás, te invitamos a estar con nosotros y seguir disfrutando de las últimas lecciones de este gran trimestre. Que Dios te bendiga.